Dios te continúe bendiciendo. Ayúdanos a bendecir a más personas, suscribiéndote, compartiendo el vídeo, haciendo un comentario, dándole like y pulsando la campanita para que YouTube te avise de nuestras nuevas actualizaciones. Del libro, La Iglesia Triunfante, hoy te traemos el capítulo 7 denominado, La Sabiduría de Dios. Por el pastor Kenneth Hagin. Dios ha provisto una herencia gloriosa para cada creyente. Esa herencia incluye el dominio sobre todas las obras de la oscuridad, incluidos el pecado, la enfermedad y la muerte espiritual. Pero para que podamos aprovechar nuestra autoridad en Jesús para poder enfrentar con éxito las estrategias del diablo en cada circunstancia, los ojos de nuestra comprensión espiritual necesitan ser iluminados. La herencia del creyente en Cristo es la sabiduría de Dios, y se ocultó durante las eras anteriores hasta que se reveló a través de Jesucristo. Comprender esa verdad y caminar en la realidad de la herencia de Dios para nosotros como santos es la clave para tomar nuestro lugar como la Iglesia triunfante, reinando como reyes en esta vida. Las riquezas de nuestra herencia se revelan más completamente en el libro de Efesios que en cualquier otro libro de la Biblia. En Efesios, los capítulos 1 y 3 son oraciones inspiradas por el Espíritu, que se aplican a los creyentes en todas partes porque fueron entregadas por el Espíritu Santo al cuerpo de Cristo. Efesios 1, del 16 al 23 declara, verso 16, y, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, verso 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de la Gloria, pueda darte a ustedes el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, y de estar en Él, verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Verso 19, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, verso 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, verso 21, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Verso 22, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la Iglesia, verso 23, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Efesios 3, del 14 al 21 dice, verso 14, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, verso 15, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, verso 16, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, verso 17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, verso 18, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, verso 19, y de conocer el amor de Cristo, que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Verso 20, y a aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. Finalmente el verso 21, a Él sea gloria en la Iglesia en Cristo Jesús por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Si usted es un creyente, puede orar estas oraciones por sí mismo poniendo yo y mi donde Pablo dice usted y su. En estas oraciones, el Espíritu Santo quiere revelar a los creyentes el espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Jesús, Efesios 1, 17. ¿Cuál es la sabiduría y el conocimiento que Dios revelar al creyente acerca de Jesucristo? El Espíritu Santo quiere que los ojos de nuestro entendimiento se abran para comprender la victoria completa de Jesús sobre Satanás en el triunfo de la cruz.
Él quiere que entendamos lo que el asiento de Jesús en lo alto realmente significa para el creyente. La sabiduría y el conocimiento que el Espíritu Santo quiere revelarnos es la unión del creyente con Cristo como un beneficio de nuestra redención. La unión con Cristo es una posición de autoridad y triunfo sobre Satanás. Dios quiere que veamos lo que tenemos como derechos y privilegios al estar en Cristo. Veamos cómo las revelaciones deben de estar en línea con la palabra. En la última iglesia que pastoreé en 1949, hice muchas oraciones adicionales y busqué a Dios. Cada oportunidad que tenía, oraba estas oraciones en Efesios y Filipenses una y otra vez por mí mismo. La escritura es dada por el Espíritu Santo, por lo que nunca pierde su inspiración y poder. El Espíritu Santo, escribiendo a través de Pablo, quiere que usted, como creyente, ore para que se iluminen los ojos de su entendimiento. La palabra iluminado significa iluminado o inundado de luz. Otra traducción dice orar para que los ojos de tu corazón se inunden de luz. Después de orar estas oraciones durante varios meses, un día estaba orando en el altar y el Señor me habló y me dijo, voy a llevarte a revelaciones y visiones. Eso vino como resultado de orar estas oraciones miles de veces por mí mismo. La revelación de la palabra de Dios comenzó a venir a mí y siguió viniendo. Estoy hablando de revelaciones en línea con la palabra. Finalmente, le dije a mi esposa, ¿qué demonios he estado predicando? Había estado en el ministerio 14 años, pero en 6 meses de orar estas oraciones por mí mismo, recibí tanta revelación de la palabra de Dios que parecía que era una persona completamente nueva. De eso está hablando Efesios 1, una visión del conocimiento de Jesús y la comprensión del conocimiento de su palabra. Fue en el invierno del 47 y 48 que la comprensión en línea con la palabra de Dios por el Espíritu Santo comenzó a venir a mí. Luego, en los años 50, las visiones comenzaron a llegar. Desde 1950 hasta 1959, el mismo Señor Jesús se me apareció 8 veces diferentes. 3 de las 8 veces me habló durante 1 hora y media y me trajo más revelaciones sobre la palabra de Dios. Una revelación que el Espíritu de Dios me trajo fue la autoridad del creyente en Cristo sobre Satanás. De hecho, en la visión de 1952, cuando Jesús me habló durante 1 hora y media, recibí comprensión sobre los demonios y los espíritus malignos. Este entendimiento vino después de orar estas oraciones para que los ojos de mi entendimiento sean iluminados. Jesucristo, la cabeza de la Iglesia, me dio verdades bíblicas en esa visión para que los creyentes pudieran ser informados sobre las artimañas y estrategias de Satanás y no equivocarse. Los creyentes han ignorado los dispositivos de Satanás, por lo que ha podido aprovecharlos. Pero el Espíritu de Dios quiere que los creyentes obtengan la sabiduría y la revelación del conocimiento de Jesús y su palabra para que los ojos de su entendimiento se iluminen para conocer su autoridad en Cristo. Dios quiere que los creyentes sepan que ya no están sujetos a Satanás porque han sido liberados de su dominio y autoridad. Colosenses 1, 13. Dios quiere que el cuerpo de Cristo sepa que no somos una iglesia derrotada, somos una iglesia triunfante. Debemos reinar en la vida a través de Jesucristo porque tenemos una posición de autoridad sobre el diablo. Cuando los ojos de nuestro entendimiento están iluminados, podemos estar en nuestro lugar de autoridad como la iglesia triunfante sobre la tierra. Hablemos ahora de la autoridad de Jesús. Cuando Jesús comenzó su ministerio público, entró en contacto inmediatamente con fuerzas demoníacas y espíritus malignos. Los demonios y los espíritus malignos habían forjado el mal sin trabas a lo largo de los siglos. Satanás y sus huestes habían reinado como reyes en el reino de los espíritus y mantenían a los hombres en la esclavitud de la muerte espiritual. Nadie tenía autoridad para destronar a Satanás y sus huestes ni para gobernarlos ni siquiera desafiar su autoridad o gobierno sobre la tierra. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento,
no vemos personas arrojando espíritus malignos de nadie o tomando autoridad sobre el diablo, porque bajo el antiguo pacto nadie tenía ninguna autoridad sobre el diablo o los espíritus malignos. Pero cuando Jesús entró en escena en su caminar por la tierra, fue diferente. Los espíritus malignos y el hombre reconocieron instantáneamente la autoridad de Jesús mientras caminaba sobre esta tierra. Marcos 1, del 21 al 24 dice, verso 21, y ellos, Jesús y sus discípulos, entraron en Capernaum, e inmediatamente en el día de reposo entró en la sinagoga y enseñó. 22, y se asombraron de su doctrina, enseñanza, porque los enseñó como uno que tenía autoridad, y no como los escribas. 23, y había en su sinagoga un hombre con un espíritu inmundo, y él gritó 24, diciendo, déjanos solos, que tenemos que ver contigo, Jesús de Nazaret. Has venido a destruirnos. Te conozco quién eres, el Santo de Dios. A lo largo del Nuevo Testamento, vemos que los demonios y los espíritus malignos instantáneamente reconocieron y conocieron a Jesús. Aquí en Marcos, el espíritu inmundo en este hombre no solo sabía quién era Jesús, sino que también reconocía la autoridad de Jesús. Incluso los escribas, fariseos y las personas en la sinagoga reconocieron la autoridad de Jesús. Se maravillaron y se asombraron porque Jesús enseñó con autoridad, no como lo enseñaron los escribas. Tanto los hombres como los demonios reconocieron la autoridad de Jesús y se inclinaron ante ella. Los demonios temían a Jesús porque demostró ser el maestro sobre el diablo. Incluso en el primer encuentro registrado que Jesús tuvo con el diablo, Jesús demostró ser triunfante sobre Satanás. Ahora hablemos de la derrota de Satanás por Jesús. El primer encuentro registrado que Jesús tuvo con el diablo ocurrió después de que Jesús fue bautizado por Juan en el río Jordán. Justo después de que Jesús fue bautizado, la Escritura dice, entonces Jesús fue conducido por el Espíritu Santo al desierto para ser tentado por el diablo, Mateo 4, 1. Muchas veces la gente tiene la idea de que el Espíritu Santo solo nos lleva a lugares buenos y fáciles, donde el camino nunca es difícil. Pero eso no siempre es cierto. A medida que crecemos y maduramos en Cristo, descubrimos que a veces es en los lugares difíciles donde más crecemos en Dios. Jesús fue llevado por el Espíritu de Dios al desierto para ser tentado por el diablo. Pero, gracias a Dios, incluso en su tentación, Jesús demostró ser el maestro sobre el diablo. Jesús venció a Satanás en este encuentro con la palabra de Dios. 3 veces Jesús venció a Satanás con las palabras, está escrito, Mateo 4, versos 4, 7 y 10, Lucas 4, versos 4, 8 y 12. Jesús no hizo batalla con Satanás, simplemente se mantuvo firme y venció a Satanás solo con la palabra. En la caminata de la tierra de Jesús, desde el día de su tentación cuando fue guiado por el Espíritu en el desierto para ser tentado por el diablo, hasta el día en que Jesús se entregó voluntariamente a la voluntad de Dios en la cruz, derrotó a Satanás en cada encuentro. La victoria completa y total de Jesús sobre Satanás se muestra claramente en toda la palabra de Dios. Hebreos 2, 14 declara, por lo tanto, como los niños participan de carne y hueso, él, Jesús, también participó de la misma, que a través de la muerte podría destruir lo que tenía el poder de la muerte, muerte espiritual, es decir, el diablo. Hebreos 2 y 14, versión estándar americana, declara, desde entonces, los niños son compartidos en carne y hueso, él también participó de la misma manera, que a través de la muerte podría traerlo a el que tenía el poder de la muerte, es decir, el diablo. La versión King James de la Biblia dice que Jesús destruyó a Satanás que tenía el poder de la muerte, muerte espiritual o separación de Dios. Eso no significa que Jesús destruyó a Satanás en el sentido de que Satanás dejó de existir. El significado es un poco más claro en la versión estándar estadounidense. Dice que Jesús puso a Satanás en la nada.
En otras palabras, Jesús conquistó a Satanás y lo despojó de su poder y autoridad. Cuando Hebreos 2:14 dice que Jesús destruyó a Satanás que tenía el poder de la muerte, la Biblia no está hablando de la muerte física. La muerte física eventualmente se pondrá bajo los pies, 1 Corintios 15:54, pero hasta que lo sea, la gente aún morirá físicamente. Hay 3 tipos de muerte mencionados en la Biblia. Primero, muerte espiritual, Juan 5:24, Efesios 2:1, o separación de Dios. Segundo, la Biblia habla de la muerte física, Filipenses 1, versos 20 y 21. Tercero, la Biblia se refiere a la segunda muerte, que es la separación eterna de Dios y ser arrojado eternamente al lago que arde con fuego y azufre, Apocalipsis 20, del 13 al 15. Hebreos 2:14 está hablando de la muerte espiritual. Está diciendo que Jesús destruyó la autoridad de Satanás, quien tenía poder sobre la muerte espiritual o la separación eterna de Dios. Aquellos que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador nunca tienen que temer al Señor de la muerte y estar eternamente separados de Dios. Mire Hebreos 2:14, en otras traducciones arroja más luz sobre el triunfo de Jesús sobre Satanás. Por ejemplo, la traducción de Maafat dice, muriendo, él puede aplastarle a quien alcanza el poder de la muerte, el diablo. La traducción de Conibeare dice que Jesús destruyó la autoridad del Señor de la muerte y nos permitió ser partícipes de la victoria de Jesús sobre él. La versión estándar estadounidense dice que participamos en la victoria de Jesús sobre el diablo. No solo somos participantes, sino que somos partícipes de la victoria de Jesús sobre Satanás. Eso significa que somos partícipes del poder de resurrección de Dios. Y ahora Dios nos está pidiendo que compartamos con Él para darle al mundo el mensaje de la victoria de Jesús para que aquellos que están esclavizados a Satanás puedan ser liberados de su cautiverio. Otro pasaje en el libro de Apocalipsis no solo nos muestra la derrota completa de Jesús contra Satanás, el Señor de la muerte, sino que nos muestra que Jesús tomó las llaves de la muerte y el infierno del diablo. La muerte y el infierno ya no están bajo la jurisdicción de Satanás. Apocalipsis 1, versos 17 y 18, American Standard Version, verso 17, y cuando lo vi, caí a sus pies como un muerto. Y puso su mano derecha sobre mí, diciendo, no temas, soy el primero y el último, verso 18, y el viviente, y estaba muerto, y he aquí, estoy vivo para siempre, y tengo las claves de la muerte, muerte espiritual, y de Hades, infierno. Cuando Jesús conquistó a Satanás en su muerte, sepultura y resurrección, despojó a Satanás de toda su autoridad sobre la muerte espiritual. Jesús ahora tiene las llaves del infierno y de la muerte espiritual, Apocalipsis 1, 18. En otras palabras, todos los que aceptan a Jesucristo como su Señor y Salvador son redimidos del dominio de Satanás que tenía el poder de la muerte espiritual. Los creyentes son redimidos de la muerte espiritual y no están separados de Dios cuando mueren. Estarán para siempre con Dios, 2 Corintios 5, versos 6 y 8. También podemos ver la victoria de Jesús sobre Satanás en Colosenses 2, 15. Colosenses 2 y 15 declara, y habiendo echado a perder principados y poderes, los hizo ver abiertamente, triunfando sobre ellos, en la cruz. La frase haber echado a perder principados y poderes un poco ciega para nosotros. Por supuesto, los principados y poderes que Jesús echó a perder se refieren a los seres satánicos. Veamos algunas otras traducciones de Colosenses 2, 15 para comprender mejor lo que hizo Jesús cuando echó a perder estos principados y poderes. Colosenses 2, 15, Conibeare, 15. Él, Jesús, desarmó a los principados y los poderes, que lucharon contra él. Colosenses 2, 15, versión Phillips, 15, él,
Jesús, los expuso, destrozado, vacío y derrotado, en su acto glorioso triunfante final. Colosenses 2:15 nos dice que Satanás y sus huestes malvados fueron minados, desarmados, despojados de su poder, expuestos, destrozados, vaciados y derrotados por nuestro Señor Jesucristo. Y Jesús dio un ejemplo abierto de su completa derrota. Este versículo también nos muestra la eterna derrota de Satanás. Cuando entendemos cómo se usó la palabra despojando en los tiempos bíblicos, nos da una imagen más clara de la victoria completa de Jesús sobre los poderes de las tinieblas cuando resucitó de entre los muertos. En los días bíblicos, cuando un rey peleaba contra otro rey y lo derrotó en la batalla, se decía que el rey derrotado estaba despojado. El vencedor haría desfilar al rey capturado y otros prisioneros importantes por la ciudad como un trofeo de triunfo. Los vencedores mostrarían la derrota del enemigo, mostrando abiertamente su caída completa públicamente ante todos. La Biblia dice que Jesús le hizo eso a Satanás. Jesús echó a perder a Satanás, mostrando su triunfo y la derrota de Satanás ante tres mundos, el cielo, la tierra y el infierno. Filipenses 2, versos 9 y 10. Desarmó y despojó a Satanás de su autoridad y le quitó las llaves de la muerte y el infierno. Apocalipsis 1, 18, despojándose de Satanás de su autoridad sobre la muerte espiritual, la separación eterna de Dios. Otra traducción de Colosenses 2:15 dice, habiendo dejado de lado a los principados y poderes, hizo una demostración de ellos triunfando abiertamente sobre ellos en la cruz. Poner en nada significa reducir a la nada. Jesús redujo principados y poderes a nada. Los despojó por completo de su autoridad. Primera de Juan 3:8 dice, para este propósito se manifestó el Hijo de Dios, para que destruya, en nada y reduzca a nada, las obras del diablo. La razón por la que Jesús vino a esta tierra fue para anular las obras del diablo y reducirlo a nada. Hablemos ahora de los poderes destronados. El cuerpo de Cristo necesita que los ojos de su entendimiento se iluminen para comprender la derrota completa de Jesús sobre Satanás. Esta es la sabiduría de Dios que Dios quiere que cada creyente entienda. Primera de Corintios 2, versos 6 y 7 declara, verso 6, sin embargo, hablamos sabiduría entre ellos que son perfectos, maduros, sin embargo, no la sabiduría de este mundo, ni de los principios de este mundo, que no sirven para nada. 7, pero hablamos la sabiduría de Dios. No dejes que la palabra perfecto en el versículo 6 te arroje. Otra palabra para perfecto es adulto o maduro. Nadie es perfecto en la carne, pero Dios espera que maduremos y crezcamos espiritualmente. Primera de Corintios 2, versos 6 y 7, Biblia Maafat, verso 6, discutimos sabiduría con aquellos que son maduros, solo que no es la sabiduría de este mundo o de los poderes destronados quienes gobiernan este mundo. 7, es la misteriosa sabiduría de Dios de la que hablamos, esa sabiduría oculta que Dios decretó desde toda la eternidad para nuestra gloria. El versículo 6 nos dice que Satanás ha sido destronado. La sabiduría de la maduración o de plena madurez cristiana cuyo conocimiento ha sido iluminado por el Espíritu Santo es que Satanás ya ha sido destronado y el creyente tiene la victoria sobre él en Cristo. Deja que eso se hunda. Satanás y todas sus fuerzas demoníacas son destronados. Destronado se define como quitar de un trono o lugar de prominencia, de puesto. La palabra de puesto significa remover del cargo, posición o autoridad, especialmente el alto cargo. Satanás ha sido destronado por Jesucristo en la cruz del Calvario y en su resurrección. Satanás ha sido removido de su trono, su lugar de prominencia, su lugar de autoridad, y de su alto cargo. Jesús ya hizo eso por cada creyente. Satanás no tiene autoridad sobre el creyente, a menos que el creyente le dé acceso o autoridad por falta de conocimiento de la palabra de Dios, desobediencia o falta de ejercicio de sus derechos en Cristo.
El hecho de que Satanás haya sido destronado y despojado de su autoridad es la sabiduría que el Espíritu Santo está tratando de transmitir al cuerpo de Cristo, la Iglesia triunfante, en estas oraciones inspiradas por el Espíritu en el libro de Efesios. La sabiduría de Dios es que los creyentes solo necesitan pararse en la victoria de Jesús sobre el diablo porque están en Cristo. La victoria de Jesús sobre el diablo es su victoria. Es por eso que los creyentes no necesitan hacer la guerra a un enemigo que ya está derrotado. La sabiduría de Dios, la sabiduría bíblica, es que Satanás es un enemigo derrotado. Pero esa no es la sabiduría del mundo. Satanás, el Dios de este mundo, no quiere que la gente sepa eso. La sabiduría del Dios de este mundo es que los creyentes todavía tienen que luchar y luchar contra los ejércitos de la oscuridad en un esfuerzo por tratar de derrotarlos y vencerlos. Satanás quiere que los creyentes pasen su tiempo tratando de pelear una guerra que ya ha sido peleada y ganada por Jesús porque el diablo sabe que es una pérdida de tiempo. Por supuesto, Satanás aún ejerce poder sobre las personas no salvas del mundo porque no saben que ha estado destronado. La sabiduría de Satanás es que él todavía gobierna y reina en los asuntos de los hombres. Satanás incluso ha cegado las mentes de algunos cristianos para que ellos también lo crean. Es por eso que los creyentes necesitan que los ojos de su entendimiento se iluminen, para ver la verdad y el poder de la obra terminada de la cruz. Hablemos ahora del asiento y el reinado de Cristo. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, la Biblia dice que Dios lo exaltó altamente a una posición de honor a la diestra de Dios Padre y le dio un nombre que está por encima de cada nombre. Filipenses 2, del 9 al 11 dice, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó altamente, Jesús, y le dio un nombre que está sobre todo nombre. 10. Que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble, de cosas, seres, en el cielo, y cosas, seres, en la tierra, y cosas, seres, bajo la tierra. 11. Y que cada lengua debe confesar que Jesucristo es el Señor, para la gloria de Dios el Padre. Efesios 1, del 19 al 22 declara, verso 19, ¿y cuál es la grandeza de su poder? 20. Lo que hizo en Cristo, cuando lo levantó de entre los muertos, y lo puso en su propia mano derecha en los lugares celestiales. 21. Lejos sobre todo principado, y poder, y dominio, y cada nombre que es nombrado, no solo en este mundo, sino también en lo que está por venir. 22. Y puso todas las cosas debajo de sus pies, y le dio la cabeza de todas las cosas a la Iglesia. Dios no solo le dio a Jesús un nombre que está por encima de cada nombre, sino que, en el nombre de Jesús, cada ser en los tres mundos, el cielo, la tierra y el infierno, debe inclinarse y confesar el señorío y dominio de Jesús. Dios también sentó a Jesús en la posición más alta del universo, a su propia mano derecha, y lo hizo estar al tanto de todas las cosas. Verso 22. Estos versículos no dicen, Dios levantó a Jesús de entre los muertos y lo puso por encima de todo principado, poder y dominio. Dicen que Dios puso a Jesús muy por encima de todo principado, poder, dominio y cada nombre que se nombra. Ahora veamos tu posición en Cristo. ¿Cómo te afecta a ti, el creyente, el asiento de Jesús en la posición más alta del universo? ¿Cuál es tu posición porque estás en Cristo? Efesios 2, versos 1, 2, 4 y 6 dice, verso 1, y tú avivó, vivificó, que estaban muertos, espiritualmente muertos, en delitos y pecados. 2. En el tiempo pasado caminaron de acuerdo con el curso de este mundo, de acuerdo con el príncipe del poder del aire, los poderes destronados, el espíritu que ahora obra en los hijos de la desobediencia. 4. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con el que nos amó. 5. Aun cuando estábamos muertos en pecados nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia sois salvos. 6.
y juntamente con él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Según Efesios 2, 6, los creyentes están sentados con Cristo en lugares celestiales. El asiento conjunto con Cristo está muy por encima de todos los principados y poderes de la oscuridad. Los espíritus malignos no pueden inhuir en el creyente que se sienta junto con Cristo por encima de todo principado y poder. Nuestro asiento y reinado con Cristo en lugares celestiales es una posición de autoridad, honor y triunfo, no fracaso, depresión y derrota. Como creyente, su asiento con Cristo es parte de su herencia ahora. Aquí es donde usted está ya sentado, porque cuando Jesús estaba sentado en triunfo, ustedes estaban sentados con él. La palabra en el versículo 6 es tiempo pasado. Dios ya los levantó juntos y los hizo sentarse en lugares celestiales en Cristo Jesús en una posición de honor y triunfo. Usted gobierna y reina con Cristo en esta vida ahora, si solo ejerce su autoridad legítima. Por lo tanto, su posición en Cristo muy por encima de principados y poderes ya se ha logrado. Pero debes ejercer la autoridad que te pertenece en esa posición de reinar con Cristo sobre los principados y poderes antes de que te benecie. Nuestra posición como creyentes es unirnos con Cristo en los lugares celestiales. Puede que esa no sea siempre nuestra circunstancia, pero esa es nuestra posición. Si quieres superar tus circunstancias, aprovecha tu posición en Cristo. Mire este pasaje en la traducción de Weymouth. Efesios 2, del 4 al 6, versión Weymouth, declara, verso 4, pero Dios, siendo rico en misericordia, a causa del intenso amor que nos otorgó, 5, nos causó, muertos a pesar de que habíamos pasado por nuestras ofensas, para vivir con Cristo, es por gracia que has sido salvo, 6, nos resucitó con él de los muertos, y nos entronó con él en los reinos del cielo por estar en Cristo Jesús. Dios nos entronizó con Jesús en los reinos celestiales. ¿Suena eso como una iglesia que ha sido derrotada y que todavía tiene que luchar para dominar a Satanás? No. Dios diseñó la iglesia del Señor Jesucristo para que triunfara porque somos partícipes y participantes de la victoria de Cristo sobre Satanás. Debido a que el creyente está en Cristo, cuando Cristo se sentó, el creyente se sentó con él muy por encima de los principados y poderes. La iglesia, el cuerpo de Cristo, está en Cristo. El cuerpo está conectado a la cabeza. Jesús es la cabeza de su cuerpo, la iglesia. Si Jesús la cabeza triunfó sobre el diablo, el cuerpo de Cristo será menos triunfante ya que estamos en Cristo. Por supuesto no. Es nuestro derecho legal disfrutar de una reunión conjunta con Cristo en lugares celestiales en una posición de autoridad y triunfar muy por encima de todos los principados y poderes. Si aprovecha su asiento conjunto con Cristo, comenzará a triunfar en la vida. Los creyentes no tienen que tratar de estar sentados muy por encima de los principados y poderes con Cristo. No tienen que orar para sentarse con Cristo en lugares celestiales. No tienen que luchar para alcanzar esa posición, o luchar a través de demonios para sentarse en un lugar de victoria con Cristo. La posición del creyente y su asiento en Cristo es un hecho. Ya ha sucedido, esa posición fue alcanzada por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora todo lo que tenemos que hacer es disfrutar de los derechos y privilegios que ya nos pertenecen como coherederos con Cristo. En estas oraciones ungidas por el Espíritu Santo se esfuerza por transmitir al cuerpo de Cristo que su unión con Cristo muy por encima de los reinos de la oscuridad es su herencia legal. Pero los creyentes no podrán aprovechar lo que les pertenece legítimamente en su herencia en Cristo a menos que los ojos de su entendimiento estén iluminados para ver lo que realmente poseen en esta vida. No podemos poseer lo que no sabemos que nos pertenece. Cuando los creyentes obtienen la revelación de su posición en Cristo, ¿qué diferencia hará en sus vidas? Ya no serán la iglesia derrotada. Ocuparán su lugar como la iglesia triunfante,
que fue el diseño de Dios desde la fundación del mundo. El pensamiento no redimido de tantos creyentes es que están indefensos contra el diablo y siempre están sujetos a la derrota y al fracaso. El diablo me persigue todo el tiempo. El diablo me atrapará. No tenemos mucho en esta vida, pero cuando todos lleguemos al cielo, ¿qué futuro glorioso nos espera? Sí, los creyentes tienen un futuro glorioso que esperar porque siempre estarán con el Señor. Pero el Espíritu Santo quiere que los creyentes conozcan el presente glorioso que poseen en este momento debido a su posición en Cristo. Los creyentes necesitan aprovechar lo que les pertenece en Cristo. Debido a nuestra posición en Cristo, Dios es la fuerza de nuestra vida. El salmista hace la pregunta, ¿de quién tendré miedo? Salmo 27, 1. No debemos temerle a nada, incluido Satanás, demonios o espíritus malignos debido a la victoria de Jesús en la cruz. Romanos 8, del 37 al 39 dice, 37, no, en todas estas cosas somos más que conquistadores a través de el que nos amó. 38, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principios, ni los poderes, ni las cosas presentes, ni las cosas por venir, 39, ni la altura, ni la profundidad, ni cualquier otra criatura, Satanás o espíritus malignos, podrán separarnos del amor de Dios, que es en Cristo Jesús nuestro Señor. El cuerpo de Cristo, la Iglesia triunfante, es más que un vencedor sobre todo el poder del enemigo porque estamos en Cristo, Lucas 10, 19, Romanos 8, 37. Quizás los creyentes han cantado demasiado la canción, oh, Señor, solo manténme cerca de la cruz. No, no quieres quedarte en la cruz. Desea subir al trono y sentarse en la posición que le corresponde como heredero conjunto con Cristo en los lugares celestiales, Efesios 2, 6, Gálatas 4, 7, Romanos 8, 17. Desea tomar su lugar de autoridad muy por encima de los principados y poderes para poder gobernar y reinar en la vida con Cristo. Ven por el camino de la cruz, pero no te quedes allí. Ven a Pentecostés y llénate del Espíritu Santo. Pero tampoco te detengas allí. Ven al trono donde estás sentado en Cristo y toma tu autoridad en Cristo. Es una posición de autoridad, no por quién eres, sino por quién es Él. Está el cuerpo de Cristo sentado en lugares celestiales lejos. Por encima de principados y dominios en el poder de su propia fuerza. No. Estamos sentados en lugares celestiales en el poder de Dios, Efesios 1, del 20 al 22, y Efesios 6, 10. Mire Efesios 1, 22 en la versión estándar americana. Quiero que veas una verdad en este verso. Efesios 1, 22, estándar americano versión, y puso todas las cosas en sujeción bajo sus pies, de Jesús, y le dio la cabeza de todas las cosas a la Iglesia. Esta escritura dice que todas las cosas, ya sea Satanás, principados, poderes, tronos o dominios, están todas sujetas al Señor Jesucristo. Y debido a que estamos en Cristo, los espíritus malignos están sujetos a nosotros en el nombre de Jesús. ¿Cuántas cosas puso Dios debajo de los pies de Jesús? Todas las cosas. Eso incluye a Satanás, demonios, espíritus malignos, pecado, enfermedad, pobreza y enfermedad. Somos el cuerpo de Cristo en la tierra, lo que significa que todas las cosas también se han puesto bajo nuestros pies. Dios va a poner todas las cosas debajo de los pies de Jesús y, por lo tanto, debajo de nuestros pies. No, eso es tiempo futuro. Dios ha puesto todas las cosas debajo de sus pies, 1 Corintios 15, 27, Efesios 1, 22. Eso es tiempo pasado. Satanás ya está bajo los pies de Jesús, así que también está bajo nuestros pies, porque estamos en Cristo.
Si Satanás está bajo nuestros pies, eso significa que no tiene autoridad sobre nosotros, nosotros tenemos autoridad sobre él. ¿Es eso algo que el creyente tiene que tratar de alcanzar? No, es un hecho consumado debido a la unión del creyente con Cristo. Si los creyentes realmente entendieran lo que eso significa, Satanás nunca podría dominarlo de nuevo. Y si esta verdad llega a la Iglesia, lo harán, ocupan el lugar que les corresponde en Cristo como la Iglesia triunfante, reinando como reyes en la vida. Usted ve, nuestra unión y gobierno con Cristo es el clímax de la obra redentora de Cristo. Después de la resurrección, Jesús fue exaltado al asiento más alto del universo. Se le dio todo el dominio, toda autoridad y todo poder. No solo eso, sino que todo el dominio, la autoridad y el poder se pusieron bajo los pies de Jesús, lo que significa que están bajo nuestros pies ya que somos el cuerpo de Cristo. Es por eso que Satanás no puede gobernar sobre ti a menos que le permitas ignorar tus derechos y privilegios en Cristo o le abras la puerta. Demasiadas veces, los creyentes simplemente abren la puerta e invitan a Satanás a entrar. Otra escritura nos muestra la autoridad que tenemos porque Satanás está bajo nuestros pies. Lucas 10, 19. Aquí, te doy poder, autoridad, para pisar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada te hará daño. En Lucas 10, 19, Jesús usó los términos escorpiones y serpientes en sentido figurado como un tipo de poder del enemigo. Estaba hablando de Satanás y toda su hueste de demonios y espíritus malignos. Sabemos esto porque Jesús dijo, te doy poder o autoridad sobre todo el poder del enemigo. Jesús estaba diciendo que ningún poder del enemigo, ni principado, poder, gobernante de las tinieblas, ni maldad espiritual en los lugares altos, puede dañarnos cuando asumimos nuestra posición de autoridad en Cristo. Podemos pisar a Satanás y sus huestes porque Él está bajo nuestros pies. Mirando Lucas 10, 19, hay dos palabras griegas diferentes traducidas como poder. La primera palabra para poder es exousia o autoridad. La segunda palabra para poder es dunamis, que significa fuerza o habilidad. En realidad, una mejor traducción de este versículo sería te doy autoridad sobre todo el poder del enemigo. Traducido como poder, la gente piensa, eso significa que tengo poder. Luego se dan cuenta, pero no siento ningún poder. No tienes ningún poder en ti mismo, pero tienes autoridad en Cristo. Eso es diferente. En sí mismos, los creyentes no tienen ningún poder sobre el diablo, pero sí tienen autoridad sobre el diablo. Nuestra autoridad en Cristo es como la autoridad de un policía cuando se destaca en la calle para dirigir el tráfico. No tiene ningún poder o fuerza personal para contener esos autos, él no tiene ese tipo de habilidad. Pero él tiene ese tipo de autoridad, y la gente reconoce esa autoridad y la honra. Entonces Jesús en realidad estaba diciendo en Lucas 10, 19, te doy autoridad para pisar demonios, espíritus malignos y sobre todo el poder del enemigo. Y debido a la autoridad en mi nombre, nada del poder del enemigo puede hacerte daño. Dios mismo es la fuerza y el poder detrás de su autoridad en Cristo. El creyente que es plenamente consciente del poder divino detrás de él y de su autoridad en Cristo puede enfrentar al enemigo sin temor ni vacilación. Veamos ahora la sabiduría de estar en Cristo. Ahora regrese y lea 1 Corintios 2, 6, y comprenderá la sabiduría de Dios más claramente. 1 Corintios 2, versos 6 y 7, versión Maafat, verso 6, discutimos sabiduría con los que son maduros, solo que no es la sabiduría de este mundo o de los poderes destronados que gobiernan este mundo. 7, es la misteriosa sabiduría de Dios de la que hablamos, esa sabiduría oculta que Dios decretó desde toda la eternidad para nuestra gloria. ¿Cuál es la sabiduría de Dios que verán y comprenderán aquellos que son espiritualmente maduros en la palabra?
Es el conocimiento de la herencia que Dios ya ha preparado para ellos en Cristo, es la sabiduría de saber quiénes son en Cristo. La sabiduría de Dios es que los creyentes solo necesitan enfrentarse a los demonios en la obra terminada de la cruz, en la victoria que Jesucristo ya ganó para ellos. Si los creyentes comenzaran a mantenerse en su posición de autoridad en Cristo contra un enemigo que ya ha sido derrotado y destronado, resolvería muchos de sus problemas. Muchos creyentes bien intencionados han caído en el error de pensar que tienen que hacer algo para vencer al diablo. Parecen pensar que de alguna manera tienen que luchar contra el diablo y conquistarlo. Según 1 Corintios 2, 6, una razón por la cual los creyentes han caído en este error es porque no son maduros en la palabra, hablamos la sabiduría de Dios a los que son maduros. Las personas que luchan contra el diablo con sus propias fuerzas, siempre tratando de derrotar a un poder destronado, aún no son maduros o crecidos en la palabra. No dije eso, la Biblia dice que hablamos sabiduría entre aquellos que son perfectos, maduros o adultos, pero no la sabiduría de este mundo. Pero nosotros hablamos la sabiduría de Dios. 1 Corintios 2, versos 6 y 7. La sabiduría de Dios es la sabiduría de su palabra. Tu mente tendrá que renovarse a la sabiduría de Dios, la sabiduría de la palabra de Dios, para ver lo que Jesús ya ha hecho por ti en tu redención. Eso es lo que te hará madurar en tu conocimiento de estar en Cristo. Cuando los creyentes tengan los ojos de su entendimiento iluminados, comprenderán exactamente cuán completo es realmente el plan de redención. Aquellos que todavía están librando una guerra contra el diablo no han tenido los ojos de su entendimiento iluminados para ver la sabiduría de Dios. Pero cuando se está madurando en la palabra y tener la sabiduría de Dios, la Biblia sabiduría que sabe Satanás y sus anfitriones ya está vencido, derrotado, destronado, y privados de su poder y que se encuentra el triunfo en Cristo. Pero tendrás que mantenerte firme con la palabra de Dios contra Satanás porque sus artimañas son engañosas, y él tratará de cegarte los ojos para hacerte creer que tiene poder y autoridad sobre ti. Él siempre tratará de sacarte del reino de la fe en la palabra de Dios haciéndote dudar de la palabra, dudar de Dios y dudar de lo que Dios te ha dicho. Es por eso que la lucha contra él está en la arena de la fe en Dios y fe en la palabra de Dios, no en tratar de derrotar a un enemigo que ya está derrotado. Una razón por la que muchos creyentes están teniendo tantos problemas con el diablo es que siempre están tratando de hacer algo por ellos mismos, en lugar de actuar según lo que la palabra dice que Jesús ya hizo sobre el diablo. Eso significa que no son hacedores de la palabra. Dicen, declaremos la guerra al diablo, e intentan llevar a cabo algún tipo de combate contra él. Pero cuando entiendes que Satanás es destronado, sabes que la guerra ya ha sido declarada contra el diablo, y la victoria ha sido ganada por el Señor Jesucristo. Jesucristo se levantó como el vencedor. Así que simplemente tome su posición de sentarse juntos con Cristo en su victoria sobre el diablo. Si Satanás y sus cohortes han sido destronados, porque los ejércitos de las tinieblas gobiernan sobre tantos creyentes. O los creyentes no conocen su autoridad en Cristo, o no están ejerciendo su autoridad en Cristo. Satanás seguirá gobernando a las personas en el mundo que no se salvan, por supuesto, porque no saben nada mejor. Pero si los creyentes predican el Evangelio a personas no salvas, serán salvos y saldrán del dominio de Satanás. La Iglesia debe predicar las buenas nuevas a cada criatura y decirles que ya no tienen que ser dominados por el demonio. Así es como debemos hacer la guerra al diablo. Cuando las personas se apoderen de las buenas nuevas en Cristo y nazcan de nuevo, Satanás ya no podrá gobernarlas. Así es como los creyentes deben poner el reino de Satanás en nada y reducirlo a nada. Veamos ahora la autoridad en el nombre de Jesús. La clave de nuestra gloriosa herencia y nuestra autoridad sobre los poderes de las tinieblas es el nombre de Jesús. Los creyentes tienen autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús, no en sí mismos.
Pero creo que incluso la gente del Evangelio completo casi ha pensando que el nombre de Jesús debe usarse como un hechizo mágico que uno usa para alejar las fuerzas del mal o algo así. Los creyentes realmente no han entendido lo que poseen en su herencia. Por ese nombre. Todo el poder y la autoridad que Jesús tiene está invertido en su nombre. Los creyentes han sido autorizados a usar su nombre, Juan 14, versos 13 y 14. Sabemos que hemos sido autorizados a usar el nombre de Jesús en oración porque Jesús dijo: todo lo que le pidas al Padre en mi nombre, Él te lo dará, Juan 16, 23. Orar según la palabra de Dios es una forma en que los creyentes toman su lugar de autoridad en Cristo en la tierra. Pero Jesús también le dijo al creyente: en mi nombre echarán, los creyentes, fuera los demonios. Marcos 16, 17. Por lo tanto, tenemos autoridad sobre el diablo en el nombre de Jesús. Filipenses 2, del 9 al 10 declara, verso 9, por lo cual Dios también lo exaltó mucho y le dio un nombre que está encima de cada nombre. 10, que en el nombre de Jesús cada rodilla debe doblarse, de cosas, seres, en el cielo, y cosas, seres, en la tierra, y cosas, seres, bajo la tierra. El nombre de Jesús tiene autoridad en 3 reinos, el cielo, la tierra y el infierno. El diablo reconoce la autoridad del nombre de Jesús, él sabe que tiene que inclinarse ante ese nombre. Y el diablo también reconoce la autoridad que tienes en Cristo debido a ese nombre. Pero se debe reconocer su autoridad y ejercer y tomar una posición contra el diablo en el nombre de Jesús. Ahora hablemos un poco de que estamos bendecidos con todas las bendiciones espirituales en Cristo. Esta autoridad sobre el diablo es la verdadera posesión de cada hijo de Dios. Nos pertenece a cada uno de nosotros y es una de las bendiciones espirituales de nuestra herencia como santos en Cristo. Efesios 1, 3 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con todas las bendiciones espirituales en los lugares celestiales en Cristo. En la redención de Jesús, todo lo que Jesús hizo, todo lo que compró y aseguró en su victoria sobre Satanás, lo hizo por el cuerpo de Cristo, usted. El triunfo y la victoria de Jesús pertenecen a cada creyente. Debido a que somos bendecidos con todas las bendiciones espirituales, eso ciertamente incluiría el triunfo y la autoridad sobre Satanás, de lo contrario no serían todas las bendiciones espirituales. La versión estándar estadounidense dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Eso incluye tu victoria en Cristo sobre Satanás y todas sus huestes malvadas. En otras palabras, en Cristo, cada bendición espiritual te pertenece ahora. No tienes que trabajar, luchar contra los demonios para alcanzar todas las bendiciones espirituales, ya son tuyos, ya que los apropias por fe en la palabra y ejercitas lo que legítimamente te pertenece. Pero todas las bendiciones espirituales son solo nuestras porque estamos en Él. Escuchas a algunas personas decir: pero tal y tal parece obtener más bendiciones que yo. Observamos a ciertas personas y pensamos que son especialmente bendecidas por Dios. Pero no encontrarás eso en las Escrituras en ningún lado. Dios no tiene favoritos. Las personas que disfrutan de las bendiciones de Dios, incluida su autoridad legítima sobre el diablo, solo saben cómo aprovechar lo que les pertenece en mayor medida que aquellos que no se apropian de las bendiciones de Dios. Si no conoce su herencia y autoridad en Cristo, no podrá participar de lo que es legítimamente suyo. Cada uno de nosotros en el cuerpo de Cristo es bendecido con todas o cada una de las bendiciones espirituales en Cristo, por lo que nadie tiene una esquina sobre la autoridad que poseemos sobre el diablo en el nombre de Jesús. El miembro más pequeño en el cuerpo de Cristo puede ser valiente frente a los demonios y espíritus malignos debido a quién es Él en Cristo. Nadie es bendecido con más bendiciones espirituales que nadie en el cuerpo de Cristo.
Es de lamentar que cada miembro del cuerpo de Cristo no se aproveche de lo que le pertenece, porque su autoridad sobre el diablo le pertenece a él, lo sepa o no. Pero una persona no puede aprovechar algo que no sabe o no hace ejercicio o lo ejerce. Pasemos al punto sobre, solo la verdad actuada es la que te beneficia. Los ojos de tu comprensión necesitan ser iluminados para que puedas conocer y ejercer tu autoridad en Cristo antes de que te beneficie. En otras palabras, puedes saber lo que es tuyo, pero no actuar en consecuencia. Puedes saber lo que dice la palabra, pero no ser un hacedor de la palabra. Cualquier bendición, derecho, privilegio o autoridad puede pertenecer a usted, pero si no lo sabe, no lo hará. Hacer algo al respecto. O si no actúa sobre lo que sabe y hace ejercicio o lo ejerce y no se apropia de lo que se le ha dado, no lo beneficiará. No será una realidad para ti aunque sea tu posesión legal. Es por eso que necesitas saber lo que te pertenece en Cristo. Pero solo el conocimiento de lo que te pertenece no es suficiente. Es el conocimiento actuado lo que trae resultados. Vuelvo a repetirlo, es el conocimiento actuado lo que trae resultados. El diablo no quiere que el pueblo de Dios descubra la autoridad que realmente les pertenece en Cristo. Esta es una forma en que Satanás trata de derrotar al Hijo de Dios. Sabe que cuando el Hijo de Dios descubre su autoridad legal y legal en Cristo, disfrutará de la victoria sobre él. Es por eso que Satanás trata de ocultar este conocimiento y cegar los ojos y la comprensión de las personas y mantener este conocimiento vital alejados de ellos. Pero cuando el Hijo de Dios sabe la verdad y actúa de acuerdo con ese conocimiento, ya no puede ser dominado por el demonio. Juan 8:32 dice, y conoceréis la verdad, la palabra, y la verdad, la palabra, te hará libre. Tienes que saber la verdad antes de que la verdad pueda hacerte libre. Eso es lo que dice este versículo. Luego, una vez que conoces la verdad de la palabra de Dios acerca de quién eres en Cristo, es actuar sobre la verdad que sabes que te hace libre. Eso es muy importante, lo voy a decir un poco diferente para que puedas entender el significado, debes conocer la palabra antes de que la palabra pueda hacerte libre. Entonces tienes que actuar según la palabra que conoces. La palabra con la que sabes que actúas te hace libre. Cuando actúes según la palabra que conoces, disfrutarás de la victoria sobre las fuerzas satánicas en todas las circunstancias de la vida. Segunda de Corintios 2:14 dice, ahora, gracias a Dios, que siempre nos hace triunfar en Cristo, y pone de manifiesto el sabor de su conocimiento por nosotros en todo lugar. Dios nos prometió la victoria en todas las circunstancias de la vida, para que las pruebas y las circunstancias no tengan que vencerte. La Biblia no dijo, gracias a Dios, que te hace triunfar de vez en cuando sobre Satanás y las circunstancias. Porque Jesús triunfó sobre todas esas fuerzas satánicas. Su triunfo es tu triunfo porque estás en él. Segunda de Corintios 2:14, versión con Ibeare, verso 14, pero gracias a Dios que me guía de un lugar a otro en el tren de su triunfo, para celebrar su victoria sobre los enemigos de Cristo, demonios. Ante estos hechos, ¿cuál debería ser nuestra actitud hacia el diablo y sus obras? ¿Uno de encogerse de miedo al diablo? No. Somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, Romanos 8:37. Como el cuerpo de Cristo, estamos tomando el lugar de Jesús en la tierra. Jesús es la cabeza y nosotros somos su cuerpo. Estamos actuando para Jesús en esta tierra en los asuntos de la vida. Jesús es el destructor de la autoridad del adversario, y debemos hacer cumplir esa derrota en esta tierra. Ahora veamos cómo Satanás no tendrá dominio sobre creyente. Estamos hablando de las riquezas de nuestra herencia en Cristo. La Biblia dice que hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al querido Hijo del reino de Dios, Colosenses 1:13. Por lo tanto,
nuestra herencia incluye el hecho de que las obras de la oscuridad no tienen autoridad legal ni dominio sobre nosotros. Pablo escribió a los creyentes en Roma, diciendo, porque el pecado no tendrá dominio sobre vosotros, porque no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Romanos 6, 14. En cierto sentido, pecado y Satanás son términos sinónimos. Por lo tanto, podríamos leer este versículo, Satanás no tendrá dominio sobre ti. Otra traducción dice, el pecado no te dominará. Podrías leerlo, Satanás no lo dominará sobre ti. Porque Satanás no puede dominarlo sobre los creyentes. Porque Él no es nuestro Señor, y ha sido puesto bajo nuestros pies. Jesús es nuestro Señor y la cabeza de la Iglesia, no Satanás. Jesús es el único que tiene dominio sobre nosotros. Él es quien nos gobierna, no solo corporativamente como el cuerpo de Cristo, sino también individualmente. Por ejemplo, si los síntomas de angustia y deficiencia de cualquier tipo del enemigo intentan atacar mi cuerpo o mi mente, solo digo, oh, no, Satanás. No puedes poner eso en mí. Jesús tiene dominio sobre ti. Jesús es mi sanador y mi libertador. Él no es el destructor. Jesús es el dador de la vida, y Él es mi Señor. Satanás, tú no eres mi Señor, y no puedes triunfar sobre mí. Me niego a aceptar o permitir cualquier cosa que te pertenezca. No puedes traerme depresión, opresión, enfermedad o enfermedad. Me niego a permitirlo en el nombre de Jesús. Cuando me pongo de pie contra Satanás en el nombre de Jesús usando mi autoridad legítima, el enemigo no puede traerme cualquiera de sus malas obras. Cuando soy un hacedor de la palabra, Satanás no puede, no lo hace, y no podrá vencerme porque el señorío de Jesús sobre mí está declarado en la palabra, y yo defiendo mis derechos y privilegios en Cristo. El dominio de Jesús sobre mí es real, y me someto solo a Él como mi Señor. Eso está actuando sobre la verdad, y te hará libre. Ahora hablemos un poco sobre la sombra del valle de la muerte. Una vez que comprendemos que hemos sido liberados del control de Satanás y que ya no estamos bajo el dominio de Satanás o la muerte espiritual, podemos entender más claramente lo que nos dice el Salmo 23. Salmo 23, versos 1, y versos del 4 al 6. Verso 1, el Señor es mi pastor, nada me faltará. 4, sí, aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, tu vara y tu bastón me consuelan. 5. Preparas una mesa antes de mí en presencia de míos enemigos, unges mi cabeza con aceite, mi copa se derrama. Verso 6. Seguramente la bienestar y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y viviré en la casa del Señor para siempre. Hay una verdad en el Salmo 23 que el cuerpo de Cristo no ha recibido ni se ha apropiado de sus vidas. ¿Entiendes, por supuesto, que muchos de los salmos son proféticos o mesiánicos? Pero estamos viviendo en el Salmo 23 en este momento. El Salmo 23 dice, sí, aunque camino por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno. Verso 4. Este salmo se cita todo el tiempo en los funerales, pero en realidad se refiere al dominio de Satanás aquí en la tierra, y se refiere a la muerte espiritual, no a la muerte física. Tú y yo estamos caminando por el valle de la sombra de la muerte en esta vida porque Satanás es el Dios de este mundo. La muerte espiritual y sus efectos están en todos lados. El pecado, la enfermedad, la dolencia, la pobreza y todo lo demás que Satanás trae nos rodea en esta vida. Pero Jesús declaró que estamos en el mundo, pero no en el mundo, Juan 17, veros 16 y 18. Eso se correlaciona con una valiosa verdad que encontramos en el Salmo 23, 5, preparas una mesa delante de mí en presencia de mis enemigos. ¿Quiénes son nuestros enemigos? El diablo mismo es ciertamente nuestro enemigo. La Biblia lo llama nuestro adversario,
Primera de Pedro 5, 8. Los espíritus malignos, los demonios, la enfermedad, la dolencia y la pobreza son todos nuestros enemigos. Cualquier cosa que nos obligue o nos dificulte es nuestro enemigo. Hablemos un poco sobre la tabla de provisiones. En el Salmo 23, Dios nos dice que justo en medio del dominio de Satanás, donde el diablo gobierna sobre aquellos en la oscuridad como el Dios de este mundo y donde los efectos de la muerte espiritual están a nuestro alrededor, Dios prepara una mesa para nosotros en el presencia de esos enemigos. Sí, demonios y espíritus malignos están aquí y a veces sentimos su presencia y su efecto. Pero aún así, Dios prepara una mesa para nosotros justo en medio de ellos. Porque Dios prepara una mesa para nosotros en presencia de nuestros enemigos. ¿Por qué no nos deshacemos de nuestros enemigos? No podemos, como he dicho, tienen derecho a estar aquí, y se van a quedar aquí hasta que se acabe el contrato de arrendamiento de Adán en esta tierra. Por eso es tan importante que los creyentes se mantengan en su victoria y participen de la mesa de la provisión del Señor, porque esos espíritus malignos estarán aquí para tratar de obstaculizarnos, tentarnos y evitar que recibamos lo mejor de Dios en la vida. Pero justo en presencia de nuestros enemigos, demonios y espíritus malignos, Dios ha preparado una mesa de abundante provisión, las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, para cada creyente en el cuerpo de Cristo. La razón por la que muchos cristianos son derrotados en la vida es que a pesar de que están sentados con Cristo en lugares celestiales a la mesa de la provisión del Señor, no se están apropiando de lo que les pertenece en esa mesa. Todas las riquezas de estar en Cristo están incluidas en la mesa de la provisión del Señor. Muchos creyentes ni siquiera están mirando las provisiones que Dios ha hecho para ellos en la palabra. En lugar de mirar sus derechos y privilegios en Cristo, incluida su autoridad sobre el diablo, están mirando al enemigo. Su enfoque en la vida está en el diablo y sus obras, no en Jesús y su obra final de redención. Siempre están hablando de demonios y actividad demoníaca en lugar de las riquezas de la abundante gracia de Dios y todas las bendiciones espirituales que les pertenecen en Cristo. No están parados en la obra terminada de la cruz como la Iglesia triunfante, reinando en la vida a través de Jesucristo. No, solo olvídate de mirar al enemigo. No mantenga sus ojos enfocados en él. Sí, los demonios y el espíritu maligno están aquí, no negamos su presencia. Pero, gracias a Dios, Dios ha preparado una mesa de abundante provisión ante nosotros en medio de todos ellos. La mesa que el Señor ha preparado para nosotros es una mesa de abundantes riquezas de provisión. Por ejemplo, en esa tabla de provisión está el nuevo nacimiento, el bautismo del Espíritu Santo, la autoridad sobre el diablo y los espíritus malignos, y la curación. En esa tabla de provisiones hay algo que necesitaríamos ponernos en la vida. En esa tabla de provisión está la victoria y la liberación de cualquier cosa que intente atarnos u obstaculizarnos o evitar que tengamos éxito en la vida. En esa mesa hay bendición y beneficio, triunfo y victoria, no fracaso y derrota. En la tabla de provisiones hay algo más que necesitamos desde el momento en que nacemos de nuevo hasta que nos adentramos en la eternidad. Bueno, ¿por qué no tengo la bendición de Dios entonces? Usted pregunta. Bueno, la mesa está preparada para ti, pero puedes ignorar las bendiciones que legítimamente son tuyas sobre la mesa, las riquezas de tu herencia en Cristo. O tal vez ni siquiera sabe que la mesa de provisión está justo frente a usted porque los ojos de su comprensión no se han iluminado para ver las abundantes y ricas provisiones de Dios para usted. Tal vez no sabes que estás sentado en una mesa de triunfo, no en una mesa de derrota, por lo que estás dejando que Satanás te pisotee. O quizás sepa que las provisiones, todas las bendiciones espirituales, están sobre la mesa, pero no las está apropiando en su propia vida. No estás ejerciendo tu autoridad sobre el diablo por la fe en el poder de la palabra de Dios. Solo extiéndete y toma lo que es tuyo en esa mesa.
Tu Padre Celestial lo ha preparado todo para ti. Use el nombre de Jesús porque tiene autoridad en ese nombre. Necesitamos enfocarnos en Dios y en lo que Él ha provisto, en lugar de en el diablo y lo que está haciendo. Necesitamos que te enfoques en las riquezas de nuestra herencia en Cristo y los derechos y privilegios que legalmente nos pertenecen como resultado de estar en Él. Apropia para ti las riquezas de estar en Él. Concéntrese en su posición celestial en Cristo, donde estamos sentados muy por encima de todos los poderes y principados y todas las malas obras del enemigo. Es cierto que estábamos los vencidos, los conquistamos antes de aceptar a Jesucristo como nuestro Salvador. Antes de darnos cuenta Jesús, que estábamos gobernados por Satanás. No conocíamos a Satanás y todos sus demonios fueron derrotados y destronados por el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Pasemos al punto, reinando en la vida. Debido a la victoria de Jesús sobre Satanás en la cruz, en lugar de ser derrotados, conquistados y gobernados, ahora en Cristo reinamos como reyes en esta vida aquí en este mundo. Porque estamos en Cristo, Satanás está bajo nuestros pies. Antes servíamos como esclavos de Satanás y de la muerte espiritual, pero ahora reinamos en la vida a través de Jesucristo. Esto es parte de las riquezas de nuestra herencia en Cristo. Romanos 5, 17 declara, porque si por el delito de un hombre la muerte reinó por uno, mucho más aquellos que reciben la abundancia de gracia y del don de justicia, reinar en la vida por uno, Jesucristo. Suena esto como una iglesia que está siendo gobernada y dominada por demonios y espíritus malignos. No. Cuando dice la Biblia que reinaremos sobre Satanás y sus malvados planes contra nosotros. En el dulce poco a poco. Cuando todos lleguemos al cielo. No, los creyentes reinan como reyes en el reino de la vida ahora. Los que nacemos de nuevo nos hemos convertido en nuevas criaturas en Cristo Jesús, y ahora somos los victoriosos, no los vencidos. Somos la iglesia triunfante, no la iglesia derrotada. Reinamos como reyes en la vida a través de Jesucristo ahora. Esto es parte de la sabiduría que el Espíritu Santo está tratando de llevar al cuerpo de Cristo en estas oraciones inspiradas por el Espíritu en el libro de Efesios. En tiempos pasados, servimos como esclavos de Satanás, pero ahora caminamos en la novedad de la vida, Romanos 6, 4. Ahora, debido a nuestra unión con Cristo en los lugares celestiales, reinamos como reyes por medio del Señor Jesucristo. Este es el mensaje que el Espíritu Santo a través de Pablo está tratando de transmitir al cuerpo de Cristo. Dios quiere que los ojos de nuestro entendimiento se iluminen para que podamos entender que reinamos con Cristo en esta vida. Dios quiere que sepamos que tenemos victoria sobre Satanás en cada competencia y circunstancia, incluso cuando Jesús tuvo victoria sobre Satanás cuando estuvo en la tierra. No tenemos que luchar para salir victoriosos, solo necesitamos mantenernos firmes con la palabra contra un enemigo derrotado de acuerdo con lo que ya poseemos en Cristo. No lleva todo el día enfrentarse a los espíritus malignos si conoce su autoridad en Cristo. Simplemente háblales la palabra en el nombre de Jesús, y ellos tienen que irse. No tienes que pelear con ellos porque han sido derrotados y destronados. Al estar parado en la palabra contra ellos, estás parado en la victoria de Jesús. Seré honesto contigo. No sé si es mi indignación justa la que se agita o si simplemente me enojo, pero algo surge dentro de mí cuando escucho predicadores que le enseñan a la gente a temer al diablo. Será mejor que tengas cuidado, te escucho. O será mejor que tengas cuidado. El diablo podría tratar de contagiarte de enfermedades. Tengo autoridad sobre mí y mi casa. Si alguna vez el diablo llama a mi puerta con enfermedad, pobreza, falta u opresión, le digo, no vengas a mi casa, tendrás que vender esa basura en otro lugar porque no la recibiré. Pero no tengo autoridad sobre el diablo en tu vida. Finalmente, tendrás que aprender a enfrentarte al diablo por ti mismo. Por supuesto, si eres un bebé cristiano,
puedo hacer que mi fe trabaje para ti. Pero en el análisis final, Dios esperará que tomes autoridad sobre el diablo por ti mismo. Si ya ha aceptado la enfermedad o cualquier otra cosa que el diablo intente abrirse paso, entonces tiene un desastre en sus manos y tendrá que hacer algo al respecto. Pero, gracias a Dios, se puede hacer algo en el nombre de Jesús. Si le das permiso a otra persona, puede orar por ti con fe, pero, realmente, debes hacer algo para tomar la autoridad sobre el diablo por ti mismo. Esa es una forma en que creces en lo que eres en Cristo. Toma autoridad sobre Satanás, enfermedad o lo que sea que el enemigo esté tratando de hacerte recibir. Enfréntate a ti mismo en el nombre de Jesús. Los creyentes cometen un error al aceptar lo que el diablo les trae. Serás derrotado si no reconoces quién está en ti y la autoridad que tienes en Cristo. Al no reconocer que el mayor habita en ti, permitirás que el diablo se aproveche de ti. Una cosa es que Satanás domine a las personas no salvas que se encuentran en el reino de las tinieblas, están bajo su autoridad. Pero Satanás y sus secuaces están dominando a demasiados cristianos que no conocen su autoridad o no ejercen su autoridad. Es por eso que el creyente necesita orar entendiendo que todas esas fuerzas espirituales han sido vencidas por Jesús. Cuando el creyente ora, necesita orar desde una posición de victoria porque él está sentado con Cristo en lugares celestiales, despreciando a un enemigo derrotado. Cuando vengas a orar, reza desde una posición sentada en Cristo, muy por encima de los principados y poderes, donde te sientas en conjunto con Cristo. La victoria de Jesús es tu victoria. Por lo que hizo Jesús. Con demasiada frecuencia, los cristianos simplemente aguantan e intentan hacer lo mejor que pueden, sin darse cuenta de a que realmente les da derecho su herencia en Cristo. En lugar de tomar el lugar que les corresponde en Cristo como vencedores, magnifican al diablo, y eso le da acceso en sus vidas. Puedes morar en el lado negativo de las cosas y te convertirás en lo que moras. Lo que está pensando acerca y habita en es lo que está creyendo. Lo que estás creyendo es de lo que estás hablando. Y eventualmente lo que estás creyendo y hablando es en lo que te convertirás. Esto también se aplica en esta área de demonios y actividad demoníaca. Si piensas en los pensamientos del diablo, te deprimirás, te oprimirás y podrás equivocarte. O puede pensar en la palabra, y su pensamiento puede iluminarse e inundarse de luz. Puedes ir a predicar cuán poderoso es el diablo, o puedes obtener el lado positivo donde los ojos de tu entendimiento se han iluminado para ver la sabiduría de Dios. Entonces estarás del lado de las Escrituras y del lado de la victoria donde perteneces como creyente debido a tu triunfo en Cristo. Porque sé que Jesús derrotó al diablo, eso es en lo que pienso y hablo. Y el mayor me pone en la vida y me hace tener éxito porque estoy dando lugar a Dios y al poder de su palabra, no al diablo. Los cristianos son derrotados porque creen que mayor es el que está en el mundo que el que está en mí. Lo tienen al revés en su pensamiento. Luego van a confesar eso. Muchos son derrotados en la vida porque tienen una confesión negativa, siempre están hablando del lado negativo de las cosas, y eso abre una puerta al demonio en su vida. Siempre dicen lo que no son y lo que no tienen y sobre sus debilidades, fallas y carencias. Invariablemente bajan al nivel de su confesión. Si crees y confiesas que el poder del diablo es mayor que el poder de Dios, Satanás te derrotará. Pero si se mantiene firme en sus derechos adquiridos de sangre en Cristo y confiesa eso, alcanzará el nivel de su confesión y herencia. ¿Qué cambio tendría lugar en tu vida si te mantuvieras firme en la palabra de Dios contra cada ataque del enemigo en cada prueba o juicio? ¿Qué cambio tendría lugar si mantuvieras una confesión positiva en Cristo y no cedas terreno al diablo en tu vida? Entonces se elevaría al nivel de su confesión, ocuparía el lugar que le corresponde en Cristo y podrá poseer lo que Cristo ya ha forjado para usted.
tomarías el lugar que te corresponde como la iglesia triunfante del Señor Jesucristo sobre todo el poder del diablo. Pasemos al punto, la iglesia triunfante, no la iglesia militante o derrotada. Hay algunas personas hoy que hablan de la iglesia militante. Entre ellos hay quienes dicen que la iglesia del Señor Jesucristo necesita luchar contra los demonios para tener éxito. Pero prefiero hablar de la iglesia triunfante porque eso es bíblico. El triunfo de Jesús sobre Satanás es el triunfo de cada creyente. Y cada creyente puede disfrutar de ese triunfo y victoria si camina a la luz de su herencia en Cristo. Los que continuamente hablan de la iglesia militante son aquellos que siempre están tratando de luchar contra el diablo. Estamos librando una guerra contra el diablo. Va a ser difícil. Estamos en una batalla. Las personas que hablan así todo el tiempo necesitan que los ojos de su entendimiento se iluminen para ver que Jesucristo ya ganó la batalla. Ahora solo necesitan cuando los ojos de tu comprensión se hayan iluminado para ver tu posición legítima en Cristo, que es una posición de victoria. Entonces cuando encuentres las fuerzas del diablo, sabrás qué hacer con ellos. Debido a tu autoridad sobre los espíritus malignos en Cristo, te enfrentarás a ellos con la palabra de Dios y los pondrás en su lugar. El cuerpo de Cristo es triunfante. Gracias a Dios podemos triunfar sobre el pecado, la enfermedad, la pobreza y los malos hábitos debido a nuestra herencia en Cristo. Y podemos triunfar sobre los demonios, los espíritus malignos y cualquier otra cosa con la que el enemigo intente atarnos porque Jesús ya los derrotó por nosotros. No había razón para que Jesús participara en la tremenda competencia por nuestra redención, excepto nosotros, para redimirnos de las manos del enemigo. Gracias a Dios, lo hizo para redimir una iglesia, un cuerpo de creyentes, que participaría de su herencia en Cristo y gobernaría y reinaría en triunfo y victoria sobre el diablo en los asuntos de la vida. Lo que Jesús hizo, lo hizo por nosotros, y la derrota de Jesús sobre Satanás nos pertenece. Lo que es nuestro en Cristo no requiere nada más que tomar o apropiarse por fe. No tenemos que luchar para creer por algo que ya nos pertenece. Pero necesitamos saber qué es nuestro o no tomaremos nuestra posición legítima en Cristo y aprovecharemos lo que ya es nuestro. Donde quiera que se revela el plan de redención de Dios, las personas se salvan y pueden convertirse en dueños de sus circunstancias y de las fuerzas demoníacas, en lugar de permitir que el diablo las domine. El cuerpo de Cristo nunca necesita ceder en cobardía a las fuerzas de la oscuridad o someterse a la dominación satánica. No, debemos levantarnos audazmente en el nombre de Jesús y tomar nuestro lugar en nuestra herencia como hijos e hijas del Dios Altísimo como la Iglesia triunfante. Si esta enseñanza fue de bendición para tu vida, te pedimos nos ayudes a llevar este mensaje a más personas suscribiéndote, comentando el vídeo, compartiendo el vídeo, dándole like y pulsando la campanita para avisarte cuando subamos el capítulo 8 denominado, ¿cuál es la verdadera guerra espiritual?